Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí una vez más conmigo, por este tiempo que me regalan, se los agradezco muchísimo por darme la oportunidad de compartir con ustedes todo lo que quiero compartir, por regalarme ese tiempo y hacer posible este proyecto, se los agradezco muchísimo. Hoy traigo para ustedes un video diferente, pero muy importante, importante por muchas razones. Bueno chicos, vamos a ir al grano, ¿no? Resulta que ustedes saben que para planchar las copas de los vestidos de fiesta, de los vestidos de novia, la parte del busto, necesitamos que haya una base para darle la horma, ¿no? Yo siempre he venido usando estos burros, estos burros que tengo, ya están bastante manchaditos. Estos los compré en Colombia, se los mandé a hacer a un señor que aún tiene aquí el nombre, a un señor José López. Yo creo que el señor ya murió porque era un abuelito, pero sí estos burros son muy buenos porque aún, miren chicos, yo tengo estos burros hace como 20 años. Y miren, no se mueven, están súper fuertes. Entonces tengo este y tengo este que es para planchar las mangas, ¿no? Entonces, bueno, listo. Eso por el lado de los burros. Por el lado de los burros. Pero para planchar las copas yo usaba esta parte de este burro, ¿no? Y es muy bueno, me servía mucho. Pero resulta que yo vi que salieron estas copitas, estas burritos, llamémoslos, para planchar las copas. Entonces yo me puse a buscarlo en internet y casi me muero del infarto. Yo dije, no sé en los países de nosotros, porque en los países de nosotros todo es mucho más, somos más recursivos y es más fácil encontrar muchas cosas. Aquí la verdad es muy complicado, pero este burrito, así más o menos como este que hice, cuesta $80 en Amazon. $80 en Amazon de Canadá. Entonces yo dije, no, por Dios, es demasiado dinero, es demasiado dinero. Entonces desde hace ratos estaba yo queriendo tener este burrito para también poder hacer los tutoriales de las copas y eso, porque no me gusta dejarlos como a medias, ¿no? Si ustedes no tienen este burrito, se les va a hacer más difícil también poder hacer las copas, ¿no? Entonces yo dije, no, yo me voy a hacer un burrito y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces lo hice con nada para que todos lo podamos hacer. O sea, sin mucho costo, y ya van a ver, quizás se van a burlar de mí, de lo que yo usé, pero la idea es esa, demostrar que se puede hacer. Ahora chicos, yo no soy, o sea, las manualidades no es lo mío. Yo definitivamente, yo no nací para eso. Gracias a Dios no me tocó dedicarme a eso, sino... Bueno, si me hubiera tocado dedicarme a eso, me hubiera tocado que ponerme las pilas y aprender, ¿no? Pero en fin, ahorita les puedo decir que no es mi fuerte. Entonces, por eso quizás ustedes encuentren una manera más limpia, más bonita de hacerlo que la que yo usé, ¿no? Yo lo hice con lo que tenía, pero además, como les digo, quiero que vean que lo pueden hacer sin invertir mucho dinero. Entonces, bueno, para empezar, yo compré una bolita de icopor, una pelotica, ¿no? Porque también se puede conseguir la mitad de una bolita, también la venden, pero también eso es muy costoso. Vuelvo y digo, aquí en Canadá, quizás en nuestros países no sea tan costoso, yo no sé, yo nunca compré una bolita de icopor en Colombia, pero me imagino que quizás es un poco más fácil conseguirla. Entonces, bueno, hay unas que vienen con un hueco por dentro, que viene como solo el baloncito vacío por dentro. Esa también es muy buena, pero es más costosa. Entonces yo, como lo que quería era reducir los costos, entonces yo me compré una bolita de icopor, un baloncito de icopor. Esta bolita tiene más o menos, para que ustedes tengan una idea, lo pueden hacer así o lo pueden comprar un poquito más pequeña, ¿no? Más grande quizás no. Esta tiene 6 inches, o en centímetros, vamos a ver, ella tiene 14 centímetros y medio. Entonces una bolita de 14 centímetros y medio. Entonces, bueno, le pedí el favor a mi esposo, también quiero darle el crédito a él,
porque ya van a ver los materiales que yo usé para hacer esto y se van a dar cuenta que son materiales de una persona que trabaja en construcción. Mi esposo es lo que llamamos aquí en Canadá un handyman. Es esa persona que puede arreglar todo, que puede pintar, que puede arreglar plomería, que puede arreglar, hacer electricidad, todas esas cosas. Entonces él tiene toda la herramienta y usted la herramienta de él, ya van a ver. Entonces, bueno, él me lo cortó por mitad con una sierra, con esta sierra, una sierrita pequeñita, limpiecita, la usamos para cortar esto. Entonces él me lo cortó por mitad, entonces aquí está la mitad y esta es la otra mitad. Yo hice esta ayer para probar porque no sabía cómo me iba a salir y dejé la otra mitad para hacer este tutorial con ustedes. Chicos, yo cuando dije esto, yo tengo que compartirlo con mi gente porque es necesario para todos y todos tenemos que aprender. Ahora, bueno, y perdónenme si estoy hablando mucho. Ahora, esto puede ser hasta un buen negocio, chicos. Esto puede ser hasta un buen negocio porque estas copitas están saliendo mucho, están de moda, no hay muchas personas que las estén haciendo, las personas que las hacen están cobrando muchísimo dinero, entonces piénselo. De hecho, yo estoy pensando en ponerme a hacer estos burritos para vender esto, porque no es tan complicado y está muy caro, muy costoso, uno puede pagar todo ese montón de dinero para una cosita de estas. Imagínense, si hacemos el cambio, esta bolita podría estar costando en pesos colombianos como unos 220.000 pesos. Imagínense, ¿qué va a pagar uno todo ese montón por una cosita de estas? Bueno, entonces, como les decía, yo compré el baloncito y como necesito hacerle un huequito al baloncito para después meterle unas piedritas, yo tengo estas piedritas aquí. ¿Para qué? Para que quede pesadito, para que no se me mueva mucho, porque ustedes saben que esto es muy liviano. Entonces, necesito hacerle un huequito, como les digo, si quieren comprar la que viene hueca, yo aquí les estoy dejando una foto de cuál es, la que viene hueca, lo pueden hacer. Pero esta es más barata, o por lo menos aquí en Canadá. Entonces, yo le voy a hacer el huequito, a esta le hicimos el huequito para meterle estas bolitas. Bueno, eso en cuanto a eso. Esta tela con la que lo forré es una tela, muslin, es esa tela que es algodón, es la tela que yo uso para hacerlos, cuando voy a hacer los moldes sobre el maniquí. Entonces es una tela que es 100% algodón, no tiene elasticidad. Entonces es la que usé para esto, porque como yo hago vestidos de fiesta, vestidos de novia, necesito una tela que no me vaya a manchar y que no me vaya a tirar ninguna clase de mota ni nada de eso. Entonces por eso lo hice con esto. Si ustedes lo quieren hacer de otro color, pues bueno, eso ya es opcional. Ok, también usé esta tablita. También encontrar esta tablita no me fue muy fácil. Yo quería haber encontrado una tablita un poquito más gruesa, pero no la encontré. Aquí no fue posible encontrarla, no es fácil encontrar estas cosas. Esta la compré en un almacén que se llama Michaels aquí en Canadá, que es más o menos un almacén como diríamos Artesanías El Bosque en Colombia, en Bucaramanga, ¿no? Que es donde yo vivía. Más o menos así, donde venden cosas para hacer manualidades. Como les digo, yo quería haber comprado una más gruesa, pero no la encontré, entonces compré esta. También quería haber encontrado una bolita que me coincidiera con la maderita o una maderita que me coincidiera con la bolita, pero no fue posible. La bolita me sale más grande que la maderita, pero me pareció que se veía hasta lindo. Mira, así se ve más pequeñita que la madera, porque las que yo he visto son de la misma medida, pero no afecta para nada. Entonces así también se ve lindo, o sea, no hay problema. Si ustedes la encuentran que sea del mismo tamaño, perfecto. Y si no, pues no hay problema. Bueno, entonces eso en cuanto a la tablita. También voy a usar una pistola de silicona. Miren, esta es una silicona de construcción, la que usa mi esposo. Pero yo no tengo una pistola de silicona corriente, pero cualquiera serviría. Entonces voy a usar la silicona. Aquí está. ¿Qué más le digo? Y la parte curiosa es que si ustedes tienen lo que yo conozco con el nombre en español de guata, pueden cortar un pedacito de guata y la podemos poner aquí encima y después la cubrimos con esto.
Pero si no tienen guata, busquen alguna cosita que sea como acolchadita. Yo lo que busqué es, ustedes se van a burlar de mí, es una media. Una media de las que usamos aquí en Canadá para el frío. Mire, estas medias son como con peluche por dentro, como afelpadita por dentro, porque por el frío, esas son las medias que usamos aquí, ¿no? Entonces yo voy a usar esta media, con la otra media que hice y dejé esta para esto. Si ustedes tienen guata, lo pueden hacer. Si tienen algo que sea un poco afelpadito, incluso una lanilla de esa de doble punto que es bien acolchadita, también la pueden usar. Algo que le dé un poquito de colchón a la bolita, ¿no? Entonces yo voy a usar esto, ¿no? Bueno, entonces como se dan cuenta, los materiales que estamos usando son materiales que no nos cuestan mayor cosa, entonces todos la podemos hacer. Ojalá que me manden fotos si la pueden hacer y me cuenten cómo les va. Y si deciden montar el negocio, muchísimo mejor. Hasta yo les compro. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar, a explicar cómo es que yo la hice, ¿no? Entonces para empezar, voy a tratar de hacerle este huequito más grande para que me quede, para poderle meter las bolitas, ¿no? Las piedritas, ¿no? Entonces, bueno, listo, vamos a empezar. Entonces yo aquí lo que hice es esto. Y con esto, que también es de mi esposo, también es de construcción, empecé como a sacarle. Ok, algo así. Muy bien, entonces ya dejamos esto aquí. Ahora viene la parte chistosa. Vamos a forrarlo con la media, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo nos va. Esta media tiene bastante elasticidad. Voy a meterla aquí. Ok, entonces esto lo que hago es que lo traigo para aquí y esto también lo traigo así para aquí. Así. Esta tela como se acomoda me queda fácil, ¿ok? Miren, ahí ya quedó metidito. Y bueno, nadie va a saber que eso es una media, solamente ustedes. Ok, entonces aquí por este rotico que me quedó, le voy a meter las piedrecitas, ¿sí? Le voy a meter las piedrecitas para que me haga peso. Asegurándome que me sigue quedando plano acá, porque si no después no me va a sentar en plano sobre la tablita, entonces no me puede quedar muy alto, ¿no? Eso tengo que, ahí ya me le da peso. Trato de acomodarlas para que me queden, como les digo, planito, ¿ok? Muy bien. Miren, chicos, ahí nos quedaría ya listo por esa parte y ya quedaría pesadita. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer, voy a poner esto a un lado y voy a
Esta parte, bueno, yo la hice de una manera que me iba costando un poco de trabajo. No sé, ustedes quizás, como les digo, tengan una manera más fácil de hacerlo. Yo hice un pedacito y lo que hice fue con una agujita, yo le cogí al todo alrededor un pespunte. Esto parece un gorrito. Ya aprendimos a hacer gorritos también. Ok, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle el gorrito aquí. Ok. El gorrito, y vamos a tratar de empezar más o menos, tratamos de que la tela nos quede así, más o menos igual. Esta tela, este pedazo lo corté muy grande, debía haberlo cortado más pequeño. Entonces aquí tenemos que empezar a jugar con la plancha. Vamos a empezar a acomodar la tela y después planchamos, acomodamos la tela, planchamos, y así para poder usar toda esa tela que tenemos para acomodarla. Tenemos que irle quitando, pues distribuyendo el fruncido, ¿no? Como yo les digo, quizás ustedes tengan una manera más fácil de hacerlo. Entonces vamos a poner alfilercitos a todo alrededor, tratando de que no nos queden pliegues. Y si nos quedan, que nos queden pequeñitos, cosa que podamos después desaparecerlos con la plancha. Ok, para esto hay que tener mucha paciencia para que nos quede lindo. Ok, entonces ahora vamos a planchar un poco, tratando de quitar un poco las arrugas. Hay unas que se van, otras que no se van. Ya después tenemos que mirar y quitar las que no se fueron, porque todas tienen que desaparecer, o por lo menos la gran mayoría, ¿no? Entonces
Yo como vuelvo y les digo, lo mío no son las manualidades, así que me perdonarán si no, si estoy como un poco enredada, pero quizás ustedes la puedan hacer más linda o más fácil. Y, y bueno, yo simplemente quiero que vean que hay maneras de hacerlo y que no vayan a pagar todo ese montón de dinero. Dios santo, no puede ser. Yo dije, no, esto tengo que compartirlo porque nosotras, si podemos hacer otras cosas mucho más complicadas, ¿cómo no vamos a hacer una cosita de estas, verdad? Ok, entonces ahí ya está más o menos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortarle todo ese exceso de tela para poder seguir avanzando, ¿no? Mucho cuidado con ir a cortar los alfileres porque ya saben lo que les pasa a nuestras pobres tijeras. Ok, entonces ahora vamos a hacer unos cortecitos quizás para ayudar un poco a ok, entonces ahora otra vez vamos a acomodar mejor, ahora tratar de hacer de una manera mejor.
Ok, bueno, ahí más o menos nos va quedando nuestra copita. Va a tomar un poco de forma nuestra copita. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que yo aquí tengo una aguja enhebrada en 4 hebras para que me quede con fuerza. Entonces voy a empezar a coserla, pero lo voy a coser primero aquí así de esta manera, porque en la medida en la que esté bien templada, menos arrugas se le van a hacer. Entonces vamos a empezar a hacer aquí así y lo templamos, como diríamos, de lado a lado, ¿no? Entonces aquí así y lo agarramos acá. Esto es como yo hice la mía, chicas. Chicas o chicos, yo estoy casi segura que habrán personas que dirán, no, pero hay una manera más fácil de hacerlo, quizás. Bueno, en fin, yo, como les digo, las manualidades no es lo mío, no se vayan a burlar de mí. Pero, caramba, las cosas las podemos hacer, así no sea con nuestras mejores habilidades, pero lo importante es hacerlas, ¿verdad? Ahora, las arruguitas no afectan para nada el burrito. Lo que pasa es que se ve más lindo si no tiene arruguitas, ¿no? Entonces, por eso hay que tratar de que quede lo más limpiecito posible. Ahora, pues si queremos vender, pues obviamente tenemos que hacer lo que quede bien lindo, ¿no? En serio que sería una buena oportunidad, chicas. Yo no sé si será que es que yo busco oportunidades de negocio en todas partes, pues en todo se convierte para mí en una opción, ¿no? Entonces, no sé, si a ustedes les llama la atención, lo pueden hacer. Uno nunca sabe, ¿no? Ok, entonces aquí lo que estamos haciendo es eso, templando como de lado a lado. Ahorita quitamos los alfileres. Y planchamos nuevamente. Si ustedes no tienen una plancha con vapor, así que le puedan dar bastante vapor, pueden echarle agüita y lo van planchando. Tampoco no tiene que ser una plancha a vapor, ¿no? Bueno, voy a dejar por ahora así porque aquí se me acabó el hilo. Pero voy a enhebrar otra vez la aguja y voy a... Ok. Voy a quitar estos alfileres de estas partes que ya... Estas partes están un poco más acomodadas. Para ver si lo puedo planchar mejor, porque como ya está sostenido, me va a dejar mover un poco más la tela, ¿no? Y quitarle las arruguitas. Le pongo otro alfiler. Como les digo, chicos, esto es de paciencia. Pero está bien, porque todas las personas que estamos en este canal somos unas chicas muy pacientes. Y dispuestas a luchar, a aprender, a emprender, a no quedarnos atrás por nada. Okay. Bueno, voy a enhebrar otra vez la aguja para
coserla completamente, ¿no? Bueno, la hebra en 4 hebras, voy a empezar a coser, a fijarla. Ahora sí, y de paso voy arreglando donde vea que hay muchas arruguitas, voy arreglando y voy planchando, ya diríamos como definiendo, ¿no? Cómo va a quedar. Entonces, así me voy y voy retirando los alfileres. Chicos, mientras aquí podemos hablar un poquito así, entre amigos, ¿no? Hay una cosa, algo que yo quisiera compartir con ustedes. Como yo he dicho siempre, ustedes para mí se han convertido como en una familia y yo quiero compartir muchas cosas con ustedes. Hay un libro que yo quisiera recomendarles que lo lean. No, no es ni que lo lean, no es ni que lo lean porque ahorita gracias a Dios tenemos los audiobooks que podemos mirar, escucharlos mientras trabajamos, mientras vamos en un bus, mientras hacemos oficio, mientras, qué sé yo, en vez de estar viendo otras cosas que no nos aportan nada, podemos estar mirando, escuchando estos audiobooks que en realidad son muy enriquecedores y nos pueden ayudar a cambiar la mentalidad de una manera muy positiva. Este libro que les quiero recomendar se llama El hombre más rico de Babilonia. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha leído. Si lo ha leído, me gustaría que me dejaran su opinión, qué les parece. O sea, yo no estoy vendiendo libros, que quede claro, y no les estoy recomendando ninguna casa editorial por específica ni nada de eso. O sea, yo simplemente estoy diciendo que vayan a YouTube o a donde sea y pongan el audiobook y lo escuchen. Es súper interesante, chicos. Ustedes pueden estudiar finanzas, ustedes pueden tomar cursos de superación personal, ustedes pueden hacer muchas cosas y no aprenderán lo que este libro nos enseña. Si ustedes ya se lo leyeron, los felicito. Sería bueno que se lo volvieran a leer. Si ya se lo leyeron 2 veces, sería bueno que se lo leyeran 3. Y si sienten que no les ha cambiado del todo la vida, es quizás porque no hemos estado en la disposición correcta. Pero este libro es súper interesante y los que no lo han leído, los animo a que lo hagan. Yo como siempre les he dicho, como este mismo tutorial que estoy haciendo aquí, que yo todo lo que me aporta, todo lo que me suma, quiero compartirlo con ustedes porque desde que yo decidí empezar a trabajar por mi cuenta, mi primer lugar fue este canal. Y por lo tanto se han convertido en alguien muy especial para mí. Entonces yo todo lo que me suma, lo traigo aquí a este canal. Y por lo tanto les recomiendo ese libro. El hombre más rico de Babilonia. Es súper, súper interesante. Escúchenlo cuando tengan tiempo, cuando estén dispuestos a escuchar, a entender, a analizar. Si no lo están en ese momento porque están muy ocupados y la mente está en otra parte, como nos pasa la mayor parte del tiempo, no lo escuchen. Esperen a que tengan ese momento para que no se quede ahí como un libro más, como algo más, que no se pierda esa semilla, ¿ok? Esto es un consejo que yo les doy, pues no me lo están pidiendo, yo simplemente, como les digo, quiero compartirlo con ustedes, si quieren, ¿no? Si no quieren, pues no hay problema. Bueno, chicos, más o menos así nos va quedando nuestro burrito, le diría yo en español, porque así le decimos a estas cositas en mi país, burritos para planchar. Entonces
Entonces este sería un burrito para planchar copas. No sé en los países de ustedes también cómo les digan, también me pueden escribir cómo les dicen para yo aprender. Muchas cosas que no sé, pues como todos tenemos diferentes términos, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a planchar más, vamos a tratar de planchar lo más que podamos. Ahora sí, allá quitar, ya como nos queda, ¿no? Ok, bueno chicos, yo creo que aquí ya estaría nuestra bolita. Yo esta bolita, este burrito lo publiqué hoy en Instagram. Las personas que lo hagan y me gustaría que ahí mismo en esa publicación me mandaran la fotico para yo mirar cómo les quedó y si les quedó mucho más bonito, pues también para que aprender de pronto la próxima vez que yo vaya a hacer otro. Bueno chicos, entonces vamos ahora a pegarlo a la tablita. Entonces yo para asegurarme de que no me voy a salir, voy a más o menos a marcar, ¿no? Como para tener una idea. Entonces más o menos aquí en esta parte voy a ponerle silicón. Aquí ya puse a calentar mi pistola, voy a ponerle silicón aquí y la ponemos en la tablita y después lo decoramos para que nos quede como esta, ¿no? Bueno, entonces esperemos que se caliente un poquito. Entonces, entre menos arruguitas quede, pues mucho mejor, ¿no? Pero, bueno, quizás a ustedes les queden con menos arruguitas. Me muestran. Me muestran cómo les queda, ¿ok, chicos? No vayan a dejarme sin mostrar. Yo quiero saber cómo les va con eso. Esperemos que se nos caliente. Debía haberla puesto a calentar primero. Bueno, mientras que se calienta, aquí voy a hacer, con este pedacito de cinta que tengo aquí, voy a hacer una corbatica pequeñita, así, para reemplazar, para hacer esta. Y bueno, yo a esa le puse un alfilercito, entonces lo mismo voy a hacer con esta y después se la pongo ahí. Y aquí también tengo la cintica con la que lo voy a decorar acá para darle como un mejor terminado, ¿no? Entonces aquí tengo esa cintica, es un encajito, ¿no? Ustedes pueden usar cualquier otra cosita, también pueden usar, hay un cordón que venden en nuestros países, un cordón así redondo, que es muy bonito y a veces vienen diferentes colores, eso también pudiéramos usar. Ok, entonces aquí vamos a ponerle el silicón. Esto hay que ponérselo rápido porque
Ahora la ponemos aquí así, apoyado en esa parte que marcamos. Sostenemos para que nos quede bien pegadita. Hacemos presión, así. Y aquí por el borde yo le voy a echar más silicón para que asegurarme de que quede bien pegadita. Ok, entonces eso es lo que voy a hacer. Le voy a echar silicón por todo el borde. Porque la verdad es que en el momento en el que estemos planchando, a esto le hacemos bastante fuerza. Entonces tenemos que asegurarnos que nos quede bien. La pistolita parece que estuviera llorando. Ok, muy bien. Sí, lo sostengo. Y ahora para finalizar voy a hacerle unos punticos aquí, digamos un puntico aquí, unos 4 punticos, más o menos, para fijar esta cintica, y en uno de esos puntos va a terminar, se va a encontrar. O sea, aquí había un puntico de silicona que había puesto, entonces ahí los encuentro las dos puntas. Aquí me quedan las dos puntas y ahí mismo pongo un poquito de cinta, de silicón, perdón, y ahí entierro mi alfilercito para que se pegue también con el silicón y no se me vaya a caer. Entonces, chicos, así de esta manera muy fácil habríamos terminado nuestro otro burrito y nos habría quedado, ya tenemos, si no estuvieran tan lejos, les regalaba los burritos, pero no tengo manera de mandárselos de pronto tan lejos, o no sé si a ustedes se les ocurre alguna idea para yo mandarles los burritos de regalo. Uno, porque el otro lo necesito. No, pero aquí lo importante es que aprendimos a hacerlo, que nos ahorramos ese dinero, que no nos quedó grande, que nos van a quedar lindos. Si ustedes quieren hacerlo de diferentes telas, lo pueden hacer de diferentes telas, que les queden bien bonito. Y no es tan complicado, ¿sí ve, chicos? Y quizás a ustedes se les haga muy fácil. Pues más fácil que a mí no se me hacen tan fácil estas cosas. Bueno, entonces nada, esto ha sido todo por hoy. Me alegra muchísimo haber compartido ese tutorial con ustedes. De verdad que ayer hice esto, lo hice porque lo necesito y apenas lo terminé de hacer, yo dije esto lo tengo que compartir con mi gente, yo lo voy a hacer porque esto es muy valioso, o sea, es para mí, yo me imagino que para ustedes también. Entonces, nada, chicos, ahí están. Me alegra que me hayan acompañado. Compartan este tutorial si les gustó, para que muchas personas que también necesitan y no saben cómo hacerlo, lo puedan hacer. Les agradezco por seguirme en Instagram. Si pueden hacerlo ustedes, si les queda como les quede, me lo mandan la fotico por Instagram. Ahí la pueden publicar para que todos la veamos. Y nada, chicos, un abrazo grandísimo. Los quiero muchísimo, muchísimo. Y nos vemos en nuestro próximo tutorial.